Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Marcos García de aquí de Media Lab Prado. La verdad es que quiero agradecer al equipo de Grigri la propuesta y a Susana todo su entusiasmo para hacer este experimento. Yo tenía muchas dudas, pero creo que va a merecer la pena. Nada, yo sin más le voy a pasar la palabra a Susana, pero antes quiero agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible este encuentro, que son la Agencia de Cooperación Española, Casa África, el Instituto Francés, también la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, y también el Cercade, que es una asociación de aquí del barrio que está colaborando con el proyecto. Entonces, sin más, pues nada, le paso la palabra a Susana. Pues sí. Pues muchísimas gracias por venir a todas y todos. Como ha dicho Marcos, este es el programa de Grigri Pixel, un programa que se desarrolla desde hace 4 años aquí en Media Lab Prado y que quiere mirar y quiere hacer con África otra manera de estar y ser en las ciudades, para reencantar, ¿no? Grigri es una palabra que lo digo 25 veces, pero lo volveré a decir, que significa amuleto, y es un proyecto que quiere generar espacios de encuentro y de relación con un continente que tiene muchas respuestas, preguntas, imágenes, historias, relatos, aprendizajes que son fundamentales en un momento tan crítico y tan interesante y jodido como el que vivimos ahora. Entonces, no me voy a enrollar más, simplemente vamos a hacer un debate, un conversatorio entre Marina Garcés, que es una filósofa, pensadora, amiga, cómplice de este proyecto de Barcelona, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña, y que ha escrito varios de los libros que han sido referencia para nosotras, como Ciudad Princesa, Un Mundo Común, Nueva Ilustración Radical, y que desde siempre y desde el inicio de este proyecto ha querido formar parte de este proceso, de esta aventura. Y tendremos también la suerte de contar con Felwine Sarr, que es economista, pensador, profesor de la Universidad de San Luis de Senegal, y con el que hemos tenido diferentes encuentros debajo de un manguero en Dakar en 2012, y que hemos generado diferentes conversaciones sobre lo que implica lo común, compartir y mirar y reencontrarnos desde otro lugar, desde el continente africano. Él con Achille Bembe tienen un proyecto preciosísimo desde hace 3 años que se llama L'Atelier de la Pensée, que crear una red de pensadores situados desde África para pensar el mundo. Esto será después, que vamos a hacer una presentación del trabajo realizado durante estas 3 semanas con Cercade y con el equipazo del Centro Comunitario del Casino de la Reina, que gracias, ahora presentaré a un equipo de mediadores que han estado haciendo sus prácticas en el programa Grigri Pixel para recoger las memorias y los lugares donde la gente que vive y reside en Madrid, procedente de África, procedente de Italia, procedente de Madrid, procedente del mundo, son los lugares donde uno se siente en casa y donde el tema de la hospitalidad nos atraviesa. Los trabajos que se han realizado durante estas 3 sesiones están expuestos ahí en la esquina de esta plaza, y son unos mapas de trayectorias donde se comparten los lugares donde las personas que han participado se han sentido en casa. Y al mismo tiempo hemos generado unas téseras, que es un palabra que hemos encontrado, gracias a David, que lo ha buscado, que es una palabra de la cultura celtibérica para unos objetos que se producían en ese momento de bronce como objetos de hospitalidad, para hacer acuerdos de derechos y obligaciones para la acogida de personas de cualquier parte donde viniera. Y entonces hemos generado una especie de motivos de cada uno de los participantes, donde se entiende lo que se traduce como un lugar, un símbolo que quiere acoger, o pues está desde el corazón, el baobab, la guitarra, el oso y el madroño, y hasta el símbolo del Mac de la manzanita. Tenemos de todo, si queréis luego pasar a verlo. Y antes de empezar la conversación, presentar a Nasser. Un aplauso, por favor. Nasser, Steve, Tala, Yannick, Ibrahima y Mamadou. Aplauso muy grande.
Ellos son los que han estado dando apoyo al equipo de GriGriPixel, que está David Pérez y Blanca Cayén, que luego tomará el micro, con Iris y Adri, que anda por allí. Y han estado trabajando increíble para justamente generar y vincular a otro tipo de público y otro tipo de perfiles que muchas veces en estos espacios de lo común y de la participación y de la ciudad no están. Y estamos aquí para hoy más que nunca defender que la ciudad es de todos y todas. Y van a leer ahora el manifiesto de vecindad que hemos creado en estas sesiones de trabajo. Y nada, es para ellos el momento. Yo doy aquí el micro y nada. Hola a todos. Hola a todos los vecinos de este calle. Las vecinos y vecinos de mi barrio somos todas aquellas personas que tenemos ganas de desarrollar el barrio y somos capaces de vivir juntas con respeto, paz y alegría. Para que un barrio sea acogido con las personas recién llegadas, debería haber espacio amable que facilitan el encuentro y así poder conocernos, compartir y convivir. Un barrio solidario y amable con sus vecinos y vecinas es aquella que escuchan y habla, muestra respeto y consideración hacia todas las personas, no importa de dónde venga, y ofrece ayuda tanto a través de su habitante como desde su calle y plazas. Cuando se me considera y acoge, cuando se he escuchado y puedo hablar, cuando me siento respetada y cuidada, cuando compartimos espacios y actividades comunes, entonces me siento vecina de mi barrio. En todo barrio debería haber espacios comunes para sentirnos bien en compañía, para hacer amigos y compartir aficiones, piscinas, parques, campos de fútbol, espacios para practicar deportes o para bailar sabar. Unas buenas vecinas nunca prejuzgan, ni son racistas, ni machistas, ni hablan mal de las demás. Unas buenas vecinas empatizan y se solidarizan, se miran a los ojos, se saludan por la calle, sonríen cuando pueden, comparten alegrías y también se ayudan y piden ayuda cuando lo necesitan. Yo como vecino o vecina me comprometo a ser mejor a mis vecinos y sus culturas y a transmitir la mía propia. Queremos que las vecinas y vecinos de nuestro barrio cuidemos lo mejor posible los recursos y espacios comunes. Mantengamos limpio y entorno y participemos de la vida en nuestro barrio. El barrio es como el mundo. Tiene un principio, pero nunca un final. Es un viaje que nunca termina. Viajemos. En francés sí, por la gente que no entiende español, como el profesor y mucha gente. Bueno, manifeste de voisinage réalisé à Madrid le 6 juin 2019. Les voisins et les voisines de mon quartier sont tous ceux qui voulons développer le quartier et qui sont capables d'habiter ensemble avec respect, paix et joie. Pour qu'un quartier soit accueillant avec les nouveaux arrivants,
il doit exister des espaces conviviaux qui facilitent la réunion et permettent donc de se rencontrer, de partager et de vivre ensemble. Un quartier qui est amical et aimable avec ses voisins est celui qui écoute et parle. Il fait preuve de respect et de considération pour toutes les personnes, peu importe d'où elles viennent, et offre de l'aide, tant par ses habitants et par ses rues et ses places. Lorsque je suis considéré et accueilli, que je suis écouté et que je peux parler, que je me sens respecté et pris en charge, que nous partageons des espaces et des activités communs, je me sens voisine dans mon quartier. Dans chaque quartier, il doit exister des espaces communs pour se sentir bien en compagnie, se faire des amis et partager des louanges, plaisirs, parcs, terrains de football, espace pour faire du sport et pour danser sabbat. Des bonnes voisines ne se préjugent jamais, ne sont ni racistes, ni marxistes, ni parlent mal des autres. Des bonnes voisines sont empathiques et solidaires, se regardent dans les yeux, se saluent dans la rue, souriant, car ils le peuvent, partagent des joies et s'entraident et demandent de l'aide, car ils en ont besoin. Moi, en tant que voisin, je m'engage à mieux connaître mes voisins et leur culture et transmettre la mienne. Nous voulons que les voisines et voisins de nos quartiers s'occupent autant que possible des ressources et des espaces communs, préservent l'environnement et participent à la vie de notre quartier. Le quartier est comme le monde. Il a un début, mais jamais de fin. C'est un voyage qui ne finit jamais. On y va. Para darle gracias por venir aquí a escucharnos y ver nuestro trabajo que está haciendo aquí con Grigri Pixel, con la ayudante de David y Susana y Chris. Gracias a vosotros y gracias. Bueno. No, ya les presenté. O sea que le paso la palabra a Blanca Cayén, que es parte del equipo de Grigri Pixel, que va a presentar un poco las cuestiones, las preguntas y el enfoque que hemos querido dar a este encuentro, porque creemos que en este momento, y más que nunca, el tema de hacer más acogedora y más abierta y recoger otros modos de hacer y pensar es fundamental en este ahora tan complejo. Paso. Bueno, como decía Susana, la conversación de hoy surge de una interpelación previa desde el equipo de Grigri Pixel. Algunas de las cuestiones que les planteábamos tanto a Marina como a Felwin tienen que ver con la hospitalidad, ¿no? Decíamos que si la hospitalidad nos ayuda a cruzar fronteras físicas, pero también mentales, para cruzar fronteras, límites, prejuicios y miedos, para abrirnos a los demás, al aprendizaje mutuo, para interpelarnos, para desplazar nuestros respectivos puntos de vista, cómo hacer ciudades y barrios más hospitalarios, ¿no? Cómo traducir esto en transformaciones urbanas, de convivencia, sociales, etcétera, ¿no? También decíamos que la hospitalidad posibilita la reciprocidad y también la capacidad de extrañamiento respecto a nosotras mismas, ¿no? Respecto a preguntarnos quiénes somos, qué hacemos, etcétera. Entonces, en este sentido también nos preguntamos cómo hacer para encontrarnos, o sea, cómo facilitar en lo concreto, a nivel barrial y de ciudad, una apertura que nos conecte con las otras para crear espacios comunes, ¿no? También decíamos y les trasladamos a ellas y a ellos
Acogernos, ¿no?, y darnos lugar, que es el título que tiene el conversatorio de hoy, no se refiere únicamente a brindar y recibir un espacio físico o geográfico, sino también a poder transitar y habitar lugares identitarios, intersubjetivos, comunes, acogedores e inclusivos, ¿no? Hacernos un lugar común para sentir que pertenecemos, junto con otras y otros, etc. Así que, ¿cómo hacer del barrio o de la ciudad una casa? Sentirnos casa allá donde vayamos, aunque sea por un rato. Y otras de las cuestiones que les planteábamos era que, bueno, darnos lugar también significa darnos oportunidades y confiar, tender la mano o atendernos, predisponernos a los otros, a afectar y ser afectadas, tanto desde el momento en que compartimos un mismo territorio, como hasta el momento en que nos podemos convertir en vecinas por el simple hecho de avecinarnos a un espacio, a un lugar, ¿no? Con lo cual también les trasladamos la pregunta de qué es lo que nos convierte en vecinas de un lugar o cómo facilitar los procesos de vecindad en un territorio concreto como es este barrio de las Letras, que está atravesado por una tensión entre el tránsito turístico, ¿no?, y la permanencia de quienes llevan residiendo tiempo. Además, eso en un contexto global donde prolifera la exclusión, las fronteras, las desigualdades. Bueno, este es el marco de partida y ya doy paso a Marina y a Felwine. Comenzará Felwine y luego Marina. Sí. Ay, sí, hay que... Oui, parce que... Sí. Donc, d'abord, Felwine, que cuando quieras, quand tu veux. Oui, tu commences. Et moi, il ne faut pas avec ça. Sí. Oui. 20 minutes. 25 minutes. La idea es, va a comenzar Felwine con 20-25 minutos con estas preguntas que os hemos lanzado. Seguirá Marina con otros 20-25 minutos y la idea es que luego se genere, en la medida de lo posible, pues una pequeña discusión, debate, y luego ofreceremos de Bissap y Bui, que es un zumo de baobab riquísimo, que gracias a Tala y Ibrahima, que lo han traído desde Lavapié, lo podremos tomar al finalizar el encuentro. Así que cuando quieras, Felwine. ¿Me oyen bien? Buenas tardes a todos y a todas. Primero diré que estoy encantado de estar aquí y de poder tener esta conversación con Marina Garcés, que ya conocía desde hace algunos años en Dakar, y le doy las gracias a Susana por haber organizado este encuentro. El tema del que vamos a debatir es una cuestión absolutamente fundamental, el tema de la hospitalidad. Y lo que me gustaría abordar como reflexión es en qué medida es una cuestión individual, íntima, doméstica, primero, pero cómo se convierte en una cuestión social, cultural, política, incluso cosmopolítica. Por lo tanto, hay que reflexionar entre el encuentro, entre la tensión ética dentro de la sociedad de acoger al que llega y cómo es insuficiente a nivel individual cuando estamos en un mundo que tiene un destino cada vez más cosmopolita, con circulación importante, y cómo reflexionar de forma global para crear e inventar un mundo que realmente es un mundo común y en el que esta moción, que es individual, familiar, y que luego tiene ecos jurídicos, y cómo se puede articular. Será el principal eje de mi reflexión. Pero tal vez, antes de avanzar en esta reflexión, me gustaría volver sobre los términos, la noción de hospitalidad. La primera cuestión que lanzo es, ¿qué es la hospitalidad? ¿Y a quién está dirigida?
creo que sin mucho riesgo a equivocarse es una vieja práctica dentro de todas las sociedades que consiste en acoger al que llega. Y se darán cuenta de que no utilizo la palabra extranjero, sino el que llega. Luego hablaremos del extranjero. Y sea cual sea el tipo de sociedad, en todas las geografías es una vieja práctica de valor el ofrecer asilo al que llega de fuera, del exterior. Y la hospitalidad, aunque esté en las culturas más antiguas y en las actuales y en la comunidad algo que se valora, pero no es sencillo, porque es aceptar una forma de intrusión, es aceptar que alguien sea un intruso en el espacio privado y doméstico y, constatar y probar esa intrusión, porque ser hospitalario es renunciar a espacio, darle espacio a alguien, es renunciar a tiempo, es consagrarle tiempo, es renunciar a recursos y hacerlo en un tiempo que a veces es difícil de delimitar. Por ejemplo, la hospitalidad es provisional en muchas culturas antiguas, como entre los inuit, entre los amerindios. Se fijaba en 3 días, se acogía a una persona durante 3 días y a partir de ahí ya no era extranjero. Pero esa tensión entre la temporalidad de la hospitalidad y lo que exige del que recibe es una dimensión que no hay que minimizar. Es decir, la hospitalidad no cae por su propio peso. Tiene un valor muy importante. Podemos considerarla una obligación ética y moral. Y a menudo se plantea el tema de la identidad del que acogemos. En inglés sería acoger al outsider, el que viene de fuera, o el foreigner. Acoger al foreigner, el que es extranjero, en el sentido de que es otro. ¿Por qué es extranjero? Pues porque habla una lengua diferente, tiene usos y costumbres diferentes, y eso es lo que hace que sea extraño o extranjero. O alguien que es un alien. Entonces, alguien que no conocemos, de otra civilización, y alguien que tiene una gran distancia entre su civilización y la nuestra. Una distancia tan grande que no hay un fenómeno de reconocimiento. Y veremos también que esa extranjería es algo variable. Hay grados, es decir, no es algo absoluto. Y según el grado de extranjería, la forma de acoger y de recibir es diferente. Quería también volver sobre el término, la etimología, cuando se dice que existe xenofobia, es decir, miedo del otro, del extranjero. Xenos no significa en el griego antiguo extranjero. Significa el huésped, es decir, alguien, o el anfitrión, es decir, es alguien que participa de esa hospitalidad. Y el estatuto del otro no está tan ligado a lo extraño, a la extranjería, no está ligado al hecho de que el individuo sea extranjero, sino que hay una relación de hospitalidad instituida entre él y yo. Eso es lo que hace que sea un huésped. Puedo acoger a alguien, yo como anfitrión, él como huésped, y por eso no va a ser extranjero. Y poco a poco el concepto ha ido deslizándose hacia lo extranjero. Y xenos incluso está más cerca de la proximidad, del que está cercano. Y es interesante ver cómo a lo largo de la historia y en la semántica de la palabra, el término se ha convertido en algo que significa extranjero, mientras que en sus acepciones antiguas significaba proximidad. Y por lo tanto es interesante ver esta idea de qué es lo que define al otro, al xenos. Es la relación de hospitalidad la que lo define. Esa relación la podemos considerar, esa acogida la podemos considerar como un conocimiento del otro, es un esfuerzo de conocimiento del otro, y también una moral que reduce la alteridad, es decir, que acerca lo que está lejos, lo que no es familiar. Por lo tanto, en la relación de la hospitalidad también está eso. Progresivamente, la alteridad se reduce, la extranjería o la extrañeza se reduce, y por lo tanto, cada vez esa persona es más familiar y menos extraña. Y es un proceso que vemos en todas las formas de hospitalidad. El otro se nos hace cercano por una relación de acogida. Y acojo en mi casa a los cercanos, a mi familia, a mis amigos, a mis primos. Y el otro al que hago cercano y que ya no es
lejano. Por lo tanto, hay una gradación de la alteridad y una reducción progresiva de la alterización en la relación de hospitalidad. Y eso también es algo que constatamos, y tal vez nos podríamos plantear la pregunta de saber en diferentes culturas, según los códigos culturales de un lugar, cómo se hace del extranjero a alguien próximo. Posiblemente no funciona igual en Senegal que en España, la forma en la que acogemos a un huésped extranjero. Depende de los códigos culturales. En algunas sociedades se le acoge en torno a la comida, puesto que la comida es algo íntima, no se come con alguien al que no se conoce, y por lo tanto el abrir la comida al individuo que pasa es acogerlo en un espacio doméstico, de una relación que ya es íntima. En otras sociedades funciona de forma diferente, pero siempre hay moralidades o códigos culturales a través de los cuales se hace del que pasa un huésped. Pero en esta relación de hospitalidad hay un sesgo. El hecho de que la hospitalidad sea para el extranjero, existe un riesgo, el hacer del extranjero una noción infinita, mientras que se busca lo inverso, evitar que el otro sea infinitamente otro. Es decir, si la relación perdura en el tiempo y es una relación de hospitalidad, de acoger a alguien que llega, alguien extranjero, el riesgo es encerrarlo, encasillarlo en una alteridad infinita. Mientras que progresivamente lo que se pretende es reducir esa alteridad y que la condición del otro sea provisional, que no sea una condición sostenible, sino es provisional, puesto que en cuanto hay una relación hay una forma de obligación de reciprocidad. Él ha sido recibido, acogido, y tendrá a su vez que recibir y acoger por un mecanismo de contrapartida. Es decir, tendrá que devolver en cierta forma esos cuidados y contribuir a la comunidad de vida de los que lo han acogido. Es decir, está esa relación de deuda, de don y de contradon, y por lo tanto el que es acogido entra de lleno en esta relación. Pero las leyes de la hospitalidad, si las vemos en el proyecto final, consiste en ir más allá de la condición de extranjero. Esto se puede hacer por diferentes maneras, incorporando a esa persona. No me gusta mucho la palabra integración o asimilación. Tiene demasiada connotación en el espacio europeo. En la integración olvidamos que es una determinación recíproca, es decir, el que acoge y el que se ha acogido se ven afectados en ambas partes, y por lo tanto el término integración prefiero dejarlo de lado porque hay muchas acepciones ligadas al fracaso de las políticas de integración. Por lo tanto, incorporación, inclusión, comunidad, o esa condición provisional puede terminar con una partida o por un rechazo. A veces no funciona, no logramos hacer una comunidad con los que han venido de fuera y la relación termina en una partida. Está también esa dimensión. Por lo tanto, no hay que angelizar esta cuestión de la hospitalidad, aunque efectivamente tiene una pulsión ética, pero ahí hay una tensión. Y creo que es importante reflexionar sobre esa prueba. Es decir, que hay una ética, pero no nos perdamos en la belleza de esa ética, puesto que es una prueba que hay que trascender, que hay que pasar, que hay que lograr. Generalmente, cuando hay una crisis de la acogida a nivel global, nacional, nos damos cuenta de que los individuos, en su intimidad, pueden decidir responder contrariamente a las leyes nacionales que consideran poco hospitalarias. Por ejemplo, la acogida de inmigrantes en Francia está criminalizada. Es decir, si se acoge a ciertos individuos y se facilita su establecimiento en condiciones irregulares, sin papeles, y sin embargo el que acoge de forma incondicional, es decir, sin condiciones, sin plantearse preguntas de cuál es el estatus jurídico del que acojo, lo acojo porque es un ser humano o porque está en una condición de vulnerabilidad, y puesto que lo acojo en mi domus, en mi casa, acojo al que quiero, es un espacio privado.
Y nos hemos dado cuenta de que mientras las leyes nacionales se hacen poco hospitalarias y no acogedoras, los individuos aumentan su hospitalidad. Y está esa tensión entre lo que hace el individuo y lo que hace la nación o la representación de lo colectivo. Y tal vez habría que preguntarnos sobre los límites de la respuesta individual, doméstica, a fenómenos que son globales. Me parece, y es un hecho, somos 7.000 millones de personas, 250 millones de personas viven fuera de su lugar de nacimiento, y estamos en un mundo caracterizado cada vez más por la movilidad, por la circulación. Y parece que la condición cosmopolita es cada vez más importante, cada vez somos más cosmopolitas. Y esta cuestión cosmopolita nos hace vivir cada vez más en sociedades, en una pluralidad de sociedades, y nos hace también ver y pensar la sociedad de forma diferente, las culturas. Y nos hace también abordar de forma diferente nuestro lugar en el mundo. No es un lugar fijo, establecido, sino que estamos en un mundo que se mueve y nos interroga. La pregunta que me gustaría plantear aquí es cómo pasar de esa pulsión ética que puede venir de la religión, de la sociedad, de la moral, cómo pasar a la hospitalidad. Es decir, ¿cómo se pasa? No hablo del deber de hospitalidad, no hablo de la idea de deber, sino reflexionar individualmente sobre esta cuestión y sobre qué fundamento filosófico lo basamos. Me parece que probablemente uno de los grandes desafíos es estar en medida de habitar el mundo, de hacer un mundo común, hacerlo realmente. Y la condición de la humanidad es una condición de vulnerabilidad. Somos humanos porque somos acogidos entre los humanos, porque nos beneficiamos de los cuidados, porque somos reconocidos. Y esto se hace entre los seres humanos. Y una de las consecuencias de ello es el reconocimiento y el cuidado, ser reconocido en la comunidad humana, que nos cuida, nos da educación, seguridad, sanidad. Y probablemente la cuestión que nos interesa hoy es cómo hacer de esa necesidad absolutamente fundamental, la de reconocer la humanidad del otro, es decir, no pararse solo en ese reconocimiento de base, sino que se acompañe de derechos. Y cómo hacer comunidad. Me parece que la crisis de los migrantes, llamada, no es una crisis de migrantes, es una crisis de los Estados-nación frente al fenómeno migratorio, a las movilidades. Los Estados-nación que no logran dar una respuesta apropiada a una movilidad acrecentada y una movilidad que se puede explicar de muchas formas, por la historia, la geografía, la antropología. Es consustancial al ser humano y es el principal motor de la población y no va a pararse, va a continuar. Tenemos marcos que son estados-nación nacidos después del Tratado de Westfalia, que ya no dan respuestas adecuadas a estos movimientos. Por lo tanto, hablamos de la crisis de los migrantes, pero no hay una crisis de migrantes, es la crisis de los estados-nación, es la crisis de las respuestas. Y me parece que una de esas crisis fundamentalmente es la crisis de la idea de comunidad, de la pertenencia a la comunidad. Es incluso una crisis de la moralidad, de la constitución de la comunidad. Ha sido fácil construir el nosotros frente a los otros. Nosotros somos de forma antinómica, es decir, somos nosotros porque no somos ellos. Y por lo tanto, ¿quién está en el nosotros? Podemos considerar de una forma absoluta que fundamentalmente en la Tierra no hay extranjeros, somos todos humanos y el hábitat es la Tierra. Y la cuestión que se plantea es el imaginario de la pertenencia, pertenezco a este lugar y lo fundo. ¿Y en qué lo fundo? En la educación, por ejemplo. Pertenezco a una comunidad de lengua, a una comunidad de cultura, al suelo, el derecho del territorio, del suelo. Me baso en la ancestralidad, estoy aquí desde hace 5 siglos, mi pertenencia, por lo tanto, es más legítima del que llega. Y esto es algo que funda la pertenencia y la comunidad, y me parece que hay que construir un mundo común viendo estas problemáticas, es decir, con estos imaginarios de las pertenencias que tenemos que cuestionar, hablando de una comunidad humana,
tal vez hacer una comunidad de lo vivo, respondiendo a los desafíos ecológicos, y cómo de forma práctica construir un mundo con una historia mundial, global, y está la dificultad de tener una memoria común, la historia del mundo. Tenemos memorias nacionalizadas y las comunidades nacionales se han construido sobre el binomio memoria y olvido, la memoria siendo la traza sensible del pasado en el presente, pero que pasa por un fenómeno de selección. Nos acordamos selectivamente y olvidamos otras cosas, por muchas razones, políticas, psicoanalíticas, históricas. ¿Y cómo construimos una comunidad que no es nacional? ¿Y cómo salimos de la prisión conceptual del Estado-nación? ¿Y sobre qué lo fundamos? Porque no tenemos... Si no tenemos una memoria común, ¿cómo lo hacemos? Y probablemente una de las pistas sería fundarlo en los relatos que hablan de un destino común de la humanidad. Pensando que si miramos hacia adelante y pensamos en el destino... Buenas tardes a todos y a todas. Primero diré que estoy encantado de estar aquí y de poder tener esta conversación con Marina Garcés, que ya conocía desde hace algunos años en Dakar, y le doy las gracias a Susana por haber organizado este encuentro. El tema del que vamos a debatir es una cuestión absolutamente fundamental, el tema de la hospitalidad, y lo que me gustaría abordar como reflexión es en qué medida es una cuestión individual, íntima, doméstica, primero, pero cómo se convierte en una cuestión social, cultural, política, incluso cosmopolítica. Por lo tanto, hay que reflexionar entre el encuentro, entre la tensión ética dentro de la sociedad de acoger al que llega, y cómo es insuficiente a nivel individual cuando estamos en un mundo que tiene un destino cada vez más cosmopolita, con circulación importante, y cómo reflexionar de forma global para crear e inventar un mundo que realmente es un mundo común y en el que esta moción, que es individual, familiar, y que luego tiene ecos jurídicos, y cómo se puede articular. Será el principal eje de mi reflexión. Pero tal vez, antes de avanzar en esta reflexión, me gustaría volver sobre los términos, la noción de hospitalidad. La primera cuestión que lanzo es, ¿qué es la hospitalidad? ¿Y a quién está dirigida? Creo que sin mucho riesgo a equivocarse, es una vieja práctica dentro de todas las sociedades que consiste en acoger al que llega. Y se darán cuenta de que no utilizo la palabra extranjero, sino el que llega. Luego hablaremos del extranjero. Y sea cual sea el tipo de sociedad, en todas las geografías es una vieja práctica de valor el ofrecer asilo al que llega de fuera, del exterior. Y la hospitalidad, aunque esté en las culturas más antiguas y en las actuales y en la comunidad algo que se valora, pero no es sencillo, porque es aceptar una forma de intrusión, es aceptar que alguien sea un intruso en el espacio privado y doméstico y, constatar y probar esa intrusión, porque ser hospitalario es renunciar a espacio, darle espacio a alguien, es renunciar a tiempo, es consagrarle tiempo, es renunciar a recursos y hacerlo en un tiempo que a veces es difícil de delimitar. Por ejemplo, la hospitalidad es provisional en muchas culturas antiguas, como entre los inuit, entre los amerindios. Se fijaba en 3 días, se acogía a una persona durante 3 días y a partir de ahí ya no era extranjero. Pero esa tensión entre la temporalidad de la hospitalidad y lo que exige del que recibe es una dimensión que no hay que minimizar. Es decir, la hospitalidad no cae por su propio peso. Tiene un valor muy importante. Podemos considerarla una obligación ética y moral. Y a menudo se plantea el tema de la identidad del que acogemos. En inglés sería acoger al outsider, el que viene de fuera, o el foreigner.
acoger al foreigner, el que es extranjero, en el sentido de que es otro. ¿Por qué es extranjero? Pues porque habla una lengua diferente, tiene usos y costumbres diferentes, y eso es lo que hace que sea extraño o extranjero. O alguien que es un alien. Entonces, alguien que no conocemos, de otra civilización, y alguien que tiene una gran distancia entre su civilización y la nuestra, una distancia tan grande que no hay un fenómeno de reconocimiento. Y veremos también que esa extranjería es algo variable, hay grados, es decir, no es algo absoluto, y según el grado de extranjería, la forma de acoger y de recibir es diferente. Quería también volver sobre el término, la etimología, cuando se dice que existe xenofobia, es decir, miedo del otro, del extranjero. Xenos no significa en el griego antiguo extranjero, significa el huésped, es decir, alguien, o el anfitrión, es decir, es alguien que participa de esa hospitalidad. Y el estatuto del otro no está tan ligado a lo extraño, a la extranjería, no está ligado al hecho de que el individuo sea extranjero, sino que hay una relación de hospitalidad instituida entre él y yo. Eso es lo que hace que sea un huésped. Puedo acoger a alguien, yo como anfitrión, él como huésped, y por eso no va a ser extranjero. Y poco a poco el concepto ha ido deslizándose hacia lo extranjero. Y xenos incluso está más cerca de la proximidad, del que está cercano. Y es interesante ver cómo a lo largo de la historia y en la semántica de la palabra, el término se ha convertido en algo que significa extranjero, mientras que en sus acepciones antiguas significaba proximidad. Y por lo tanto es interesante ver esta idea de qué es lo que define al otro, al xenos. Es la relación de hospitalidad la que lo define. Esa relación la podemos considerar, bueno, esa acogida la podemos considerar como un conocimiento del otro, es un esfuerzo de conocimiento del otro, y también una moral que reduce la alteridad, es decir, que acerca lo que está lejos, lo que no es familiar. Por lo tanto, en la relación de la hospitalidad también está eso. Progresivamente, la alteridad se reduce, la extranjería o la extrañeza se reduce, y por lo tanto, cada vez esa persona es más familiar y menos extraña. Y es un proceso que vemos en todas las formas de hospitalidad. El otro se nos hace cercano por una relación de acogida. Y acojo en mi casa a los cercanos, a mi familia, a mis amigos, a mis primos. Y el otro al que hago cercano y que ya no es lejano. Por lo tanto, hay una gradación de la alteridad, hay una reducción progresiva de la alterización en la relación de hospitalidad. Y eso también es algo que constatamos, y tal vez nos podríamos plantear la pregunta de saber en diferentes culturas, según los códigos culturales de un lugar, cómo se hace del extranjero a alguien próximo. Posiblemente no funciona igual en Senegal que en España, la forma en la que acogemos a un huésped extranjero. Depende de los códigos culturales. En algunas sociedades se le acoge en torno a la comida, puesto que la comida es algo íntima, no se come con alguien al que no se conoce, y por lo tanto el abrir la comida al individuo que pasa es acogerlo en un espacio doméstico, de una relación que ya es íntima. En otras sociedades funciona de forma diferente, pero siempre hay moralidades o códigos culturales a través de los cuales se hace del que pasa un huésped. Pero en esta relación de hospitalidad hay un sesgo. El hecho de que la hospitalidad sea para el extranjero, existe un riesgo, el hacer del extranjero una noción infinita, mientras que se busca lo inverso, evitar que el otro sea infinitamente otro. Es decir, si la relación perdura en el tiempo y es una relación de hospitalidad, de acoger a alguien que llega, a alguien extranjero, el riesgo es encerrarlo, encasillarlo en una alteridad infinita, mientras que progresivamente lo que se pretende es reducir esa alteridad y que la condición del otro sea provisional, que no sea una condición sostenible, sino es provisional, puesto que en cuanto hay una relación hay una forma de obligación de reciprocidad. Él ha sido recibido, acogido,
y tendrá a su vez que recibir y acoger por un mecanismo de contrapartida. Es decir, tendrá que devolver en cierta forma esos cuidados y contribuir a la comunidad de vida de los que lo han acogido. Es decir, está esa relación de deuda, de don y de contradon, y por lo tanto el que es acogido entra de lleno en esta relación. Pero las leyes de la hospitalidad, si las vemos en el proyecto final, consiste en ir más allá de la condición de extranjero. Esto se puede hacer por diferentes maneras, incorporando a esa persona. No me gusta mucho la palabra integración o asimilación. Tiene demasiada connotación en el espacio europeo. La integración, olvidamos que es una determinación recíproca, es decir, el que acoge y el que se ha acogido se ven afectados en ambas partes, y por lo tanto el término integración prefiero dejarlo de lado porque hay muchas acepciones ligadas al fracaso de las políticas de integración. Por lo tanto, incorporación, inclusión, comunidad, o esa condición provisional puede terminar con una partida o por un rechazo. A veces no funciona, no logramos hacer una comunidad con los que han venido de fuera y la relación termina en una partida. Está también esa dimensión. Por lo tanto, no hay que angelizar esta cuestión de la hospitalidad, aunque efectivamente tiene una pulsión ética, pero ahí hay una tensión. Y creo que es importante reflexionar sobre esa prueba. Es decir, que hay una ética, pero no nos perdamos en la belleza de esa ética, puesto que es una prueba que hay que trascender, que hay que pasar, que hay que lograr. Generalmente, cuando hay una crisis de la acogida a nivel global, nacional, nos damos cuenta de que los individuos, en su intimidad, pueden decidir responder contrariamente a las leyes nacionales que consideran poco hospitalarias. Por ejemplo, la acogida de migrantes en Francia está criminalizada. Es decir, si se acoge a ciertos individuos y se facilita su establecimiento en condiciones irregulares, sin papeles, y sin embargo el que acoge de forma incondicional, es decir, sin condiciones, sin plantearse preguntas de cuál es el estatus jurídico del que acojo, lo acojo porque es un ser humano o porque está en una condición de vulnerabilidad, y puesto que lo acojo en mi domus, en mi casa, acojo al que quiero, es un espacio privado. Y nos hemos dado cuenta de que mientras las leyes nacionales se hacen poco hospitalarias, no acogedoras, los individuos aumentan su hospitalidad. Y está esa tensión entre lo que hace el individuo y lo que hace la nación o la representación de lo colectivo. Y tal vez habría que preguntarnos sobre los límites de la respuesta individual, doméstica, a fenómenos que son globales. Me parece, y es un hecho, somos 7.000 millones de personas, 250 millones de personas viven fuera de su lugar de nacimiento, y estamos en un mundo caracterizado cada vez más por la movilidad, por la circulación. Y parece que la condición cosmopolita es cada vez más importante, cada vez somos más cosmopolitas. Y esta cuestión cosmopolita nos hace vivir cada vez más en sociedades, en una pluralidad de sociedades, y nos hace también ver y pensar la sociedad de forma diferente, las culturas. Y nos hace también abordar de forma diferente nuestro lugar en el mundo. No es un lugar fijo, establecido, sino que estamos en un mundo que se mueve y nos interroga. La pregunta que me gustaría plantear aquí es cómo pasar de esa pulsión ética que puede venir de la religión, de la sociedad, de la moral, cómo pasar a la hospitalidad. Es decir, ¿cómo se pasa? No hablo del deber de hospitalidad, no hablo de la idea de deber, sino reflexionar individualmente sobre esta cuestión y sobre qué fundamento filosófico lo basamos. Me parece que probablemente uno de los grandes desafíos es estar en medida de habitar el mundo, de hacer un mundo común, hacerlo realmente.
Y la condición de la humanidad es una condición de vulnerabilidad. Somos humanos porque somos acogidos entre los humanos, porque nos beneficiamos de los cuidados, porque somos reconocidos. Y esto se hace entre los seres humanos. Y una de las consecuencias de ello es el reconocimiento y el cuidado, ser reconocido en la comunidad humana, que nos cuida, nos da educación, seguridad, sanidad. Y probablemente la cuestión que nos interesa hoy es cómo hacer de esa necesidad absolutamente fundamental, la de reconocer la humanidad del otro, es decir, no pararse solo en ese reconocimiento de base, sino que se acompañe de derechos. Y cómo hacer comunidad. Me parece que la crisis de los migrantes, llamada, no es una crisis de migrantes, es una crisis de los Estados-nación frente al fenómeno migratorio, a las movilidades. Los Estados-nación que no logran dar una respuesta apropiada a una movilidad acrecentada y una movilidad que se puede explicar de muchas formas, por la historia, la geografía, la antropología. Es consustancial al ser humano y es el principal motor de la población y no va a parar, se va a continuar. Tenemos marcos que son Estados-nación, nacidos después del Tratado de Westfalia, que ya no dan respuestas adecuadas a estos movimientos. Por lo tanto, hablamos de la crisis de los migrantes, pero no hay una crisis de migrantes, es la crisis de los Estados-nación, es la crisis de las respuestas. Y me parece que una de esas crisis fundamentalmente es la crisis de la idea de comunidad, de la pertenencia a la comunidad. Es incluso una crisis de la moralidad, de la constitución de la comunidad. Ha sido fácil construir el nosotros frente a los otros. Nosotros somos de forma antinómica, es decir, somos nosotros porque no somos ellos. Y por lo tanto, ¿quién está en el nosotros? Podemos considerar de una forma absoluta que fundamentalmente en la Tierra no hay extranjeros, somos todos humanos y el hábitat es la Tierra. Y la cuestión que se plantea es el imaginario de la pertenencia, pertenezco a este lugar y lo fundo. ¿Y en qué lo fundo? En la educación, por ejemplo. Pertenezco a una comunidad de lengua, a una comunidad de cultura, al suelo, el derecho del territorio, del suelo. Me baso en la ancestralidad, estoy aquí desde hace 5 siglos. Mi pertenencia, por lo tanto, es más legítima del que llega. Y esto es algo que funda la pertenencia y la comunidad, y me parece que hay que construir un mundo común viendo estas problemáticas, es decir, con estos imaginarios de las pertenencias que tenemos que cuestionar, hablando de una comunidad humana. Tal vez hacer una comunidad de lo vivo, respondiendo a los desafíos ecológicos, y cómo de forma práctica construir un mundo con una historia mundial, global, y está la dificultad de tener una memoria común, la historia del mundo. Tenemos memorias nacionalizadas y las comunidades nacionales se han construido sobre el binomio memoria y olvido, la memoria siendo la traza sensible del pasado en el presente, pero que pasa por un fenómeno de selección. Nos acordamos selectivamente y olvidamos otras cosas, por muchas razones, políticas, psicoanalíticas, históricas. ¿Y cómo construimos una comunidad que no es nacional? ¿Y cómo salimos de la prisión conceptual del Estado-nación? ¿Y sobre qué lo fundamos? Porque no tenemos... Si no tenemos una memoria común, ¿cómo lo hacemos? Y probablemente una de las pistas sería fundarlo en los relatos que hablan de un destino común de la humanidad, pensando que si miramos hacia adelante y pensamos en el destino común, y esa noción de destino común está cada vez más presente en la ecología, cuidado porque el hábitat tierra lo estamos dañando y hay umbrales, así que si no hacemos lo necesario, las consecuencias las vamos a vivir en una forma de indiferenciación, pero tenemos un destino común. Algunos filósofos piensan en el futuro del futuro, es decir, que por una vez tal vez las condiciones de reproducción de la vida biológica se ven comprometidas
y que esta cuestión de este futuro comprometido hace que tengamos un destino común, y cómo poner en marcha relatos plurales. Está el relato del derrumbe, del transhumanismo, la ecología es un relato, y tal vez en el espacio del relato que permite pensar en la parte común, el destino común, hay algo que hacer en torno a la idea de la comunidad. El tercer punto, y terminaré con esto, es cómo hacer para pasar de la hospitalidad como pulsión ética doméstica del barrio de la familia a una cosmopolítica de la hospitalidad. Más que un deber de hospitalidad, podríamos pensar en un derecho de hospitalidad, cosmopolíticamente. Y el derecho de hospitalidad es una respuesta interesante frente a los impases de las políticas migratorias. Immanuel Kant decía que todo extranjero tiene derecho a no ser tratado como un enemigo. Es interesante esta idea de no ser tratado como un enemigo, porque si tomamos la palabra hospitalidad en latín, hospes es una noción latina que tiene dos acepciones. Hospes tiene la dimensión de acogida y luego el hostis, es decir, la de hostilidad. En hospitalidad están ambos sentidos. Y si el que acogemos se comporta mal, si rompe ese contrato de confianza, el hecho de que haya entrado, lo hemos dejado entrar en la intimidad, si roba, por ejemplo, de inmediato, la hospitalidad se transforma en hostilidad. Es decir, ese término está ahí con esos dos filos. Y la idea de cómo hacer con el que llega, y es su derecho a no ser tratado como enemigo. Etienne Tassin decía que la hospitalidad no es ni moral, no tiene que ser exclusivamente moral ni natural, es una pura inteligencia del mundo, una buena inteligencia del mundo nos llevaría a ser hospitalarios. Y esa inteligencia es la que previene la guerra, y es la que crea las condiciones de la paz. Y la idea del derecho es cómo pasar de la hospitalidad básica, cómo pasar de un favor al derecho. Y el derecho puede estar por encima de la moral para instituir un principio que es pragmático. Desde el año 2000, las fronteras, que son lugares de demarcación, los antropólogos de hecho nos enseñan que los grupos para construir su identidad necesitan una línea de demarcación, y la frontera es un lugar que constituye la identidad del grupo y que también reconoce la identidad del grupo de enfrente. Pero la frontera puede ser un lugar de intercambio y de paso para ir hacia el otro. Obligatoriamente no siempre tiene por qué ser de filtrado, de selección o de cierre. Y desde el año 2000 tenemos 40.000 muertos en las fronteras europeas. Es inaceptable como situación. Claramente es terrible. Es una estadística y las estadísticas dejan, bueno, realmente son trágicas, y cuando damos las cifras perdemos la densidad de la tragedia realmente, de ponerle cara a esas personas. Y por lo tanto, si dejamos un poco de lado las cifras, nos damos cuenta de que un lugar que tendría que ser o que demarcar imaginariamente un territorio para la gestión histórica del territorio, parece mentira que sea un lugar que mata a individuos. Y si reflexionamos en detalle, la hospitalidad puede convertirse en una obligación de cuidados frente a la vida que se ve fragilizada. No frente al extranjero, sino a la vida vulnerable, frágil temporalmente. En el proceso de vida comunitaria ocurre que los cuidados, lo que refuerza la vida, se hace frágil, y esa hospitalidad es sencillamente una obligación de cuidado frente a esa vida frágil, porque esa vida momentáneamente frágil, bueno, el extranjero es el que, en este caso, ha perdido el cuerpo social, ha perdido la red de relaciones, por lo tanto, momentáneamente se ve desnudo, y al que hay que vestir con una relación que lo proteja, que evite su vulnerabilidad y que la vida frágil se preserve. Es extranjero porque viene de un territorio diferente, pero mañana yo puedo ser el extranjero, puedo estar en su condición. No es una condición exclusiva del que llega, es decir, que hoy estoy aquí porque tengo un sentimiento de pertenencia, no soy extranjero, pero
en cuanto me pongo en movimiento, puedo verme abocado al destino de una vida frágil y vulnerable. Cuando acojo la vida frágil y vulnerable y la cuido, estoy cuidando la humanidad. No estoy cuidando a otro, estoy cuidando mi propia humanidad. Y tal vez ahí hay algo que hacer en esa idea de cómo hacer una cosmopolítica de los cuidados, es decir, el ocuparse de esa vida vulnerable. Y me gustaría terminar con un pequeño mito en la Odisea. Cuando Ulises vuelve a Ítaca, después de una larga peregrinación, es decir, se ve acogido, el regreso del hijo pródigo, Atenea cambia los rasgos de Ulises para que no sea reconocido. Y de hecho Ulises está vestido, solo lo reconoce el gato, porque los habitantes de Ítaca no lo reconocen, va vestido como un indigente. Y por lo tanto pide esa acogida. Y los que la acogen, bueno, lo consideran una obligación de Zeus, de Dios, de los dioses. Y el primer deber de los ciudadanos es acoger al ciudadano y al mendigo. Y tal vez la idea nos puede dar una idea de cómo politizar esta cuestión, es decir, cómo hacer de la hospitalidad, cómo ponerlo entre las obligaciones ciudadanas, con un dispositivo jurídico que se base en un fundamento humanista y filosófico y sobre la inteligencia y el deseo de crear un mundo futuro que es el único espacio para que tengamos éxito. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Voy a subir esto un poco. No podía empezar una conversación sobre la hospitalidad sin pinchar esta canción. Yo creo que es el himno a la hospitalidad más cercano, más bonito, más inagotable, más vivo, más, no sé, más inagotable, ¿no? del que tenemos aquí entre nosotros. Ahora contaré algo más de esta canción y de por qué quería empezar con ella. Por las sonrisas que he visto entre la gente, las explicaciones ya están bastante claras y compartidas, pero me servirá para empezar un poco la reflexión. Antes quería compartir la alegría de estar aquí en este encuentro, porque creo que más que una charla es un encuentro, y es un encuentro en el que confluyen tres redes de acogida de las que yo he podido gozar, compartir y participar. La más antigua es Media Lab Prado, que hace muchos años estaba aquí debajo, en el sótano que hay debajo del suelo sobre el que hoy estamos sentados, y que fue semillero, ¿no? Un caldo de cultivo de muchas formas realmente de socializar y hacer colectiva el aprendizaje y el uso de las tecnologías
no como una herramienta, una competencia y un privilegio individual, sino realmente como una herramienta de transformación social, de creación de comunidad, de redes sociales y de transformación. En segundo lugar, GriGriPixel, ¿no? Una red de acogida, de relación, de encuentro, de intercambio, de aprendizajes inacabados que cruza y atraviesa distintos espacios, mundos y entornos. Ha pasado por Barcelona, va y vuelve de Madrid, atraviesa distintos espacios de esta África, ¿no? que aquí hoy pues y nuevamente encuentra su lugar, dándonos un lugar, no dándole lugar, sino dándonos un lugar a nosotros desde donde repensarnos. Y finalmente la Universitat Oberta de Cataluña, la universidad que este año ha acogido académicamente hablando, pero no solo mi retorno o en parte mi retorno a Barcelona, y que también no solo digamos, ha colaborado en la organización de este acto desde un punto de vista organizativo, logístico, sino que con este acto se suma y se incorpora a un proceso de trabajo compartido con Media Lab, con GriGriPixel y con todas las historias que podamos ir cruzando a partir de ahora también aquí en Madrid, ¿no? Este acto es también un primer acto de esta voluntad de encontrarnos, de colaborar y de cruzar aprendizajes, desafíos y retos de nuestro tiempo contemporáneo. Por tanto, 3 redes de acogida que se cruzan hoy en esta plaza. Y hoy pensaba, varias gente me lo ha preguntado en algunas de las entrevistas que hemos hecho durante la tarde, este tema que un poco nos atraviesa todos estos días en distintos lugares, en un momento que parece que estamos de algún modo en un cierre de ciclo político, en cada lugar por razones distintas, nos volvemos a encontrar en la plaza, ¿no? Quizá también es una señal volver a ocupar las plazas, volver a hablarnos en la calle, retomando gestos, ¿no? Este gesto lo hizo también la Bienal de Pensamiento en Barcelona en octubre, tomar la palabra, poner el cuerpo, encontrarnos en la calle para desprivatizar los aprendizajes, para compartir la educación y para pensar juntas, ¿no? Yo creo que de esto va hoy este encuentro en la plaza. ¿Y por qué la canción? Este himno de la hospitalidad que dice: "Oh bienvenidos, pasad, pasad", que nuestra casa es vuestra casa, si es que hay casas de alguien, ¿no? Este es el estribillo de la canción, que es larguísima y después ya la pondremos para la fiesta, pero dice esto, ¿no? "Oh bienvenidos, pasad, pasad, que nuestra casa", y lo dice en plural, no dice mi casa, no es ET, es nuestra casa, lo dice en plural, es vuestra casa, también lo dice en plural, y añade, si es que hay casas de alguien, cuestionando también el reducto último, ¿no? A veces de cierta idea de la hospitalidad que incorpora o presupone la idea de patrón o de amo de la casa, ¿no? O de pueblo de acogida o de titularidad del espacio de llegada. Quizás los espacios de llegada se construyen así, cruzando redes de acogida, encontrándonos, dándonos tiempo y lugar sin que a lo mejor nadie sea absolutamente el patrón que nos recibe, ¿no? El amo que nos abre la puerta o el Estado que nos da un permiso temporal o ni siquiera esto de acogida. Por eso ¿y si hay casas de alguien? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué sentido podemos darnos espacios y tiempos de otra manera? Esta canción de Jaume Sisa es una canción del año 75. Año 75 quiere decir escrita y compuesta en dictadura por parte de un cantautor, performer, artista, censurado en el momento que escribía esta canción, tenía prohibida, ¿no?, su actuación en diversos entornos. Es una canción que para mí resuena a lo largo de toda mi vida y especialmente en 3 momentos, ¿no? Y no es mi vida, sino que es nuestra vida y nuestra casa. Ese 75, es decir, mi
y ¿no? el comienzo de mi infancia aún en dictadura, aún bajo muchas formas de censura y de represión que pensábamos que no volveríamos a ver y que volvemos a tener muy cerca. Por lo tanto, una canción, digamos, que con toda su voz naif, con todos sus personajes de cómic, con toda su apertura también al mundo de la infancia, está abriendo, ¿no? un límite, transgrediendo unas prohibiciones, denunciando una situación de, como decía, de dictadura y de censura. Es una canción que, sin haber dejado de sonar nunca, vuelve a convertirse en un canto común, en una herramienta compartida, en una canción bailada en las calles durante el movimiento de ocupación de los años 90. En Barcelona era una canción que acompañaba permanentemente las manifestaciones, las ocupaciones, los centros sociales, ¿no? en toda esa gran oleada no solo de protestas, sino realmente de reapropiación del espacio público en un momento de durísima privatización, de eso que en ese momento se llamaba la lucha contra la especulación y que ahora ya ni siquiera lo llamamos así porque es más que especulación, ¿no? Es ya una depredación cotidiana de los espacios ya no solo públicos, sino también íntimos, domésticos y privados de vida en lo que se han convertido hoy nuestras ciudades. Y hoy vuelve a sonar o ha vuelto a sonar en los últimos años cuando se convirtió en 2017 también en el himno o en la canción que acompañó y dio nombre al movimiento Volem acollir, queremos acoger, Casa Nostra, Casa Vostra, es como se llamó el colectivo que impulsó lo que fue la manifestación más grande en toda Europa, en Barcelona, el 17 de febrero de 2017, por la apertura de fronteras, por el compromiso de estos Estados-nación en crisis con unas políticas no solo asistenciales o parciales de acogida, sino realmente, ¿no? por una apuesta por repensarnos como espacios políticos, como comunidades políticas, desde una Europa que, protegiéndose, va no solo produciendo mucha muerte, sino también muriendo lentamente, ¿no? Es una muerte compartida de distintos modos, y ese Volem acollir, ese queremos acoger, ese Casa Nostra, Casa Vostra, no solo reivindicaba, digamos, mejores políticas, sino un cambio de concepción de la política misma, ¿no? De qué queremos ser en relación con este mundo común, que se dice a sí mismo mundo global y que solo es global para las mercancías, para los capitales y para toda esta, ¿no? muerte, digamos, producida en tiempo real. Por lo tanto, con todo este, ¿no? universo recogido, por todos estos momentos recogidos en una sola canción que nunca muere, sino que siempre vuelve, porque siempre está marcando el paso de esta voluntad de abrir las casas para que sean nuestras y no de cada uno, creo que tenemos un lugar de encuentro en el que poder pensar y dar una vuelta más a lo que Felwine Sarr ha planteado magníficamente, esa relación entre ética y política en relación con la hospitalidad. A mí a veces hay ciertos planteamientos en torno a la hospitalidad, por ejemplo, cierta filosofía contemporánea, especialmente francesa, ¿no? de la mano de Levinas, de Derrida, y después también su desarrollo desde planteamientos más culturalistas, incluso a veces folclorizantes, costumbristas, han hecho una reducción ética de la hospitalidad, reducido al uno a uno, al mismo otro, que en algunos casos, en ciertas filosofías, pues se plantea de forma ontológica, ¿no? de una ontología ética abstracta, que despolitiza en el fondo las condiciones de esta práctica política de la hospitalidad, y que en otras versiones lo que hace es folclorizarla, ¿no? Y entonces mostrarnos incluso casi, pues bueno, edulcorarnos y
de algún modo pintar de colores, ¿no?, lo que serían pues ciertas prácticas folclorizantes, costumbristas, incluso pues eso, ¿no?, ancestrales de la hospitalidad, como eso que hemos perdido y que de algún modo tendríamos que recuperar. A mí me gustaría salir de ahí y creo que Felwine ha marcado perfectamente el camino para evitar esa doble tentación o abstraer la hospitalidad en una especie de ontología del mismo otro, de la alteridad, etcétera, o bien folclorizarla. Son dos maneras de despolitizarla, porque lo que creo, y aquí es un poco la tesis que quería o la reflexión que quería compartir, es que la hospitalidad, y especialmente hoy en este mundo fronterizado en el que vivimos, es una práctica política porque es una práctica de contrapoder. Es un poco la idea que quiero poner en el centro. Es una práctica política, es porque es una práctica de contrapoder. ¿Y por qué es una práctica de contrapoder? Es una práctica de contrapoder porque aquellos que podemos hacer de nuestra casa vuestra casa, estamos desautorizando precisamente muchos de los límites que hacen que las casas solamente puedan ser propias. Y esos son precisamente los poderes que puede ejercer el padre y que puede decir quién es o no bienvenido a su casa, ¿no? Los amigos de los hijos, por ejemplo, no han tenido que sufrir siempre el ser o no bendecidos por la mirada del padre, o las parejas de los hijos, o los amigos etcétera, etcétera. Es una práctica, la hospitalidad es autoritaria, muchas veces, demarca quién es o no bienvenido. Del mismo modo, y Felwine lo señalaba, el Estado, ¿no? El Estado puede tener prácticas de acogida que en el fondo no dejan de ser autoritarias, por muy acogedoras que puedan parecer parcialmente o sectorialmente hacia determinados grupos o poblaciones. La práctica política de la hospitalidad es un contrapoder porque es precisamente eso que hace que nos demos a nosotros mismos tiempos y espacios para la convivencia. Y para la convivencia quiere decir, fundamentalmente, para aprender a vivir juntos. La convivencia nunca está escrita como tiene que ser. La convivencia predeterminada no es convivencia, es vive como yo te digo que tienes que vivir. ¿No? Y eso, por lo tanto, eso no es convivencia. Convivencia, vivir con, es aprender a vivir unos con otros, también con las inclemencias ¿no? Y entonces eso es, como decía, un contrapoder que nos da, ¿no? precisamente la potencia de hacer eso juntos. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en un doble movimiento. Cualquier práctica de hospitalidad, por simple que sea, por íntima que sea, por micro que sea, antes en el manifiesto que habéis escrito y compuesto a lo largo de estos días, se leían algunos de estos gestos mínimos, una mirada, un saludo, un acercamiento, un no rechazo, porque a veces ser acogedor simplemente es no alejarse o no rechazar determinadas presencias. Todo eso, que parece tan mínimo, en cada gesto se están mostrando y al mismo tiempo se están transgrediendo los límites que hacen que normalmente eso no ocurra. Límites que pueden ser muy sangrientos, como en el caso de las fronteras a las que aludía, las fronteras europeas a las que aludía Felwine Sarr, pero que también pueden ser muy sangrientos, por ejemplo, bajo la forma de la indiferencia, del no ver aquello y aquellos que diríamos que conviven con nosotros en nuestras ciudades, pero que yo diría que no conviven con nosotros en nuestras ciudades, que simplemente nos cruzamos, nos yuxtaponemos sin generar ningún tipo de convivencia. Hacer aparecer los límites, hacer emerger las fronteras, las que vemos y las que no vemos, las que podemos pasar, pero también las que nos están atravesando todo el tiempo, porque también estamos atravesados por muchas fronteras en estos mundos burbuja, en estas comunidades cada vez más cerradas que estamos articulando en nuestras sociedades aparentemente abiertas. Aprender a percibir. Yo creo que el primer aprendizaje político de la hospitalidad es que incluso en aquella hospitalidad que más nos cuesta, incluso en aquella hospitalidad que no llegamos a ejercer
porque yo creo que hay mucha hospitalidad que no llegamos a ejercer y que precisamente se da en nosotros siempre en forma negativa, ahí estamos percibiendo nuestros abismos, nuestros límites e incluso los límites de comunidades de acogida. Esto el activismo sabe bastante también, ¿no? A veces de crear comunidades de acogida que en realidad son burbujas y mundos cerrados. Pues el primer aprendizaje político para mí de la hospitalidad es ese ejercicio de percepción de los límites que nos protegen, pero también de las fronteras que nos atraviesan. ¿Para qué? Pues precisamente para poderlos subvertir, para poderlos transgreder, para poderlos transitar, para poderlos desentrañar y para poderlos interrogar. ¿De qué están hechos? ¿No? De qué están hechos nuestros miedos, de qué están hechas nuestros reparos, de qué están hechas nuestras distancias y en qué se van convirtiendo hoy en un mundo donde estos abismos, estos miedos y estas distancias no son solo éticos, íntimos y culturales, son precisamente las canteras en las que los poderes ¿no? cada vez y nuevamente más autoritarios que están reconfigurando este orden global, que tiene muy poco de cosmopolita y muy poco de abierto, están extrayendo, ¿no? de forma extractivista también su poder. Hay un extractivismo del miedo, ¿no? Hay una capacidad de extraer miedo cuando no estamos dispuestos a mirar precisamente estos abismos, estas distancias y a poderlos compartir. Quizá otro aprendizaje de la hospitalidad como práctica política de contrapoder es aprender a compartir nuestros miedos y no a negarlos, ¿no? Estos miedos, este miedo al otro, pero que en realidad es el miedo a nosotros mismos, es el miedo a no ser aquello que estábamos, digamos, dirigidos a ser, a no ser europeos como supuestamente teníamos que ser, a no ser madrileños como teníamos que ser, a no ser españoles como se supone que hay que ser, a no ser todo eso que nos da un tiempo y un espacio reconocible. Porque la práctica de la hospitalidad hace eso, no es solo dejar llegar al extraño, al otro, sino hacernos extraños y otros nosotros mismos. Por eso me gusta también ese apunte que hacías, esa crítica a la integración. No es integrar al otro, es extrañarnos, ¿no? Es esa práctica de lo extraño, ¿no? Esa experiencia de la extrañez que tanto miedo hace, sobre todo cuando se hace íntima y cuando nos atraviesa y nos convierte en disponibilidades, ¿no? Nos exige disponernos a lo que decíamos antes, a aprender algo de los otros y con los otros, porque si no todo lo que somos está hecho, si no todas nuestras formas de convivencia están escritas, si hay que aprender a convivir con otros y con otras, es quizá porque hay mucho en nosotros que tampoco conocemos. Y eso es lo más inquietante, ¿no? Y de eso tanto las religiones como los poderes, como las modas, las distintas maneras de conjurar ese miedo de las que disponemos culturalmente, lo que hacen precisamente es eso, establecer un cerco, ¿no? Un cierre, una clausura que en realidad no solo aleja al otro y lo deja fuera, sino que nos conjura y nos, digamos, nos da el remedio, ¿no? Fácil para no tener que confrontarnos con eso de nosotros que no conocemos, que no sabemos, porque solo podemos aprender viviendo con otros. Por lo tanto, la hospitalidad no es ser amable solamente, la hospitalidad no es solo tener buena conciencia cuando nos encontramos, ¿no? con ciertas presencias nuevas, interesantes, diversas, folclorizables en nuestros entornos. La hospitalidad no es una virtud individual, eso también lo decía Felwine antes, es una práctica, es un conjunto de prácticas colectivas que lo que hacen es no solo, como decía antes, ser más amables en un entorno codificado, sino poder cuestionar las condiciones de esos códigos, poder no solo movernos bien en un espacio acotado, sino poder cuestionar qué hay detrás, qué poderes sostienen esas acotaciones, esos cercamientos y esas relaciones. Si es un conjunto de prácticas que articulan un mundo común, que reconfiguran sus límites y, por lo tanto, cuestionan sus relaciones de poder, en todo gesto de hospitalidad, como decía, hay una práctica de contrapoder.
¿Qué pasa, ¿no? ¿Cómo situarnos en estas prácticas de contrapoder hoy? ¿Cómo situarnos en estas prácticas de contrapoder hoy en la que resistencias y convivencias se alían en ese desacato a los poderes que cierran y clausuran los mundos particulares? Para responder sin responder, sino para reflexionar a partir de esta pregunta, os quería proponer que pensáramos, y quizá nos puede dar pie a conversar acerca de ello si tenemos tiempo para hablar o para conversar después tomando algo, que pensáramos juntos tres verbos infinitivos que creo que están precisamente que son aquellos verbos junto a otros que conjugamos cuando hacemos estas prácticas de la hospitalidad. Son el verbo llegar. Antes Felwine explicaba muy bien, toda hospitalidad tiene que ver con algún llegar, con algún tipo de llegada, sea temporal, provisional o no, pero alguien o algo tiene que poder llegar para poder ser acogido, para poder entrar en un espacio de hospitalidad. El verbo llegar, el verbo acoger, porque se puede llegar y no ser acogido, y se puede llegar y no acoger nunca a nadie, ¿no? También hay llegadas invasivas, los invasores o los conquistadores son aquellos que llegan pero no acogen, ¿no? Por lo tanto hay llegadas sin acogida, llegar, acoger, y yo añadiría un tercer verbo que es el que para mí da la condición política a todo esto que estamos diciendo, que es el verbo decidir, ¿no? Llegar, acoger y decidir, porque podemos llegar, podemos ser acogidos, y podemos ser acogidos en un mundo o en unas comunidades donde nunca podamos decidir nada con otros, ¿no? ¿Qué es lo que reconfigura realmente las comunidades políticas? Que generen nuevos modos y nuevos vínculos de decisión. Es decir, que podamos decidir unos con otros en torno a esos aprendizajes de los que hablábamos antes, en torno a esa convivencia que solo podemos aprender juntos si decidimos cosas juntos. Por lo tanto, llegar a acoger, si solo desemboca, digamos, por ejemplo, en una práctica asistencial, eso para mí no es una práctica política de la hospitalidad, porque esa comunidad de decisión no se transforma, simplemente amplía un margen o deja un espacio, ¿no? O recoge pues, un determinado conjunto de vidas, de existencias que no pasan a ser parte ni de esa comunidad, y eso quiere decir no pasan a formar parte de ese sujeto político que se reconfigura desde la práctica continua de la hospitalidad. Por lo tanto, llegar, acoger y decidir, para mí son tres verbos que hay que poder conjugar juntos, quizá no siempre al unísono, porque son tiempos desconjuntados a veces en las trayectorias y las vidas de cada persona o de cada grupo que se encuentra en torno a ellos, pero que si se separan, desactivan precisamente esa idea de la hospitalidad como práctica política. Llegar, acoger y decidir. ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede acoger? ¿Y quién puede decidir? Son las tres caras de la pregunta política que para mí despliega la pregunta por la hospitalidad. Y claro, si nos preguntamos, ¿quién puede llegar hoy a algún sitio? Pues empezaremos a ver que seguramente cada vez menos gente, ¿no? Porque poder llegar es poder llegar a desarrollar, por lo menos parcialmente, algo que llamamos vida, ¿no? Si uno llega a una ciudad o hace un proceso migratorio del tipo que sea, hoy son migraciones globales, en este país es un país de migraciones campo-ciudad continuamente, ¿no? Es decir, las migraciones implican un punto de llegada, eso que ha ido componiendo, por ejemplo, la existencia de las ciudades. Hablamos mucho de las ciudades como si fueran entidades, y las ciudades no son nada en sí mismas. Las ciudades se han compuesto históricamente a partir de las llegadas sucesivas y también de las salidas sucesivas de gente que de algún lugar, sea el campo, sea otro país, sea otro continente, ha ido llegando. Por lo tanto, las ciudades no son de sus habitantes, son de sus
arribantes, ¿no? De sus llegantes o de aquellos que han podido llegar algún día ahí, como todos nuestros abuelos o bisabuelos o padres o hermanos han llegado algún día a la ciudad en la que vivimos y en la que quizá algún día dejaremos de vivir. ¿Quién puede llegar hoy a algún lugar cuando nuestras ciudades y también cada vez más también los entornos rurales cada vez son tendencialmente más espacios de circulación más que espacios de llegada? También a los que quizá hemos vivido por alguna generación encima nuestro en la ciudad de la que somos, por ejemplo en mi caso Barcelona, cada vez más estamos potencialmente en posición de no poder vivir ya aquí, o sea, el aquí sea cual sea, ¿no? Esa condición de expulsados de la que habla Saskia Sansen, por ejemplo, en sus últimos trabajos, y que obviamente es una condición desigualmente repartida a lo ancho y a lo largo del mundo, pero comúnmente compartida, porque todos somos potencialmente expulsables de nuestros lugares de vida hoy, ¿no? Entonces, el llegar está neutralizado, está roto continuamente, está interrumpido permanentemente por los contratos de alquiler, por la precariedad laboral, por las vidas en movimiento, por esta puesta en circulación permanente de la vida, que no es la puesta en movimiento. La vida humana siempre ha sido movimiento. No hay ninguna población humana que haya vivido por un tiempo largo de forma estable en el mismo lugar. Esto es el ecosistema vivo de la humanidad, es movimiento. La circulación es otra cosa. La circulación es lo que hace el capitalismo hoy con nuestras vidas permanentemente. Entonces el verbo llegar está en cuestión, ¿no? Yo creo que eso es una primera idea que hay que reflexionar, está en cuestión. Entonces, cuando hablamos de migraciones, cuando hablamos de desplazamientos, cuando hablamos de precariedad, cuando hablamos de desahucios, cuando hablamos de leyes de alquiler, cuando hablamos de tantas y tantas de estas cosas, estamos hablando de esto. ¿Quién va a poder llegar a algún lugar? Y entonces, ¿cómo repensar la hospitalidad si a lo mejor el llegar lo tenemos que inventar en camino? Yo pensaba, por ejemplo, en las marchas, esta marcha y ahora ha habido otras, ¿no?, de migrantes en América Latina que viajan de Honduras hacia Estados Unidos juntos. Yo pensaba, no solo caminan juntos, no solo migran juntos, su caminar, la marcha misma, quizás ya un espacio de llegada, ¿no? De una llegada que no se puede detener, porque el mundo no deja llegar y arraigar, como se decía antes, ¿no? Pero esas solidaridades, ese apoyo mutuo, esa protección convertida en un desafío colectivo, quizá es ya un modo de llegar en camino, ¿no?, que convierte esa marcha no solo en un desafío colectivo más grande, sino en la emergencia de otra geografía de la migración, un poco para pensarlo. Después, si es difícil llegar, ¿quién puede acoger? La segunda pregunta es esta: si nadie llega a ningún lugar, ¿quién puede acoger en esos espacios de llegada en curso, en movimiento, en desplazamiento, que quizá nos vamos convirtiendo como nuevos nómadas, ¿no?, nuevos nómadas del capitalismo global? ¿Quién es el que acoge? ¿Quién abre una casa cuando las casas no solo no son de nadie, sino que son permanentemente del siguiente propietario que nos echa, ¿no? Es que es muy distinto. No es desapropiar la casa, sino haberla convertido en una propiedad global. ¿Quién puede acoger? ¿Cómo imaginarnos como acogedores también? Y por eso el estar en una plaza hoy y en este cruce entre tres redes de acogida me parecía interesante. Quizá no hay una sola puerta que podamos abrir, una sola frontera que podamos abrir. Quizá los espacios de acogida nos convierten en acogedores ahí donde nos reapropiamos, liberamos tiempo y espacio para vivir juntos, en el tiempo y el espacio que sea precario, sea frágil, sea vulnerable, pero no hay que esperar a tener la casa para poder acoger, ¿no? Porque entonces ese quién, yo creo que hoy también estaría gravemente en cuestión. Y finalmente, ¿quién puede decidir? Esa para mí es donde desemboca toda la cuestión. ¿Estamos dispuestos no solo a dejar un tiempo y un espacio para el otro, sino para que ese otro decida con nosotros cómo vivimos? Ahí es donde creo que aparecen las
digamos, los interrogantes políticos más decisivos. Eso es algo que yo aprendí en los centros sociales ocupados, a lugares donde realmente se podía llegar. Había ciertos rituales de acogida, no siempre muy amables, pero había unos espacios de acogida y sobre todo había una posibilidad de decisión en común de todo aquel que llegara a ese espacio, ¿no? Eso es algo que, viniendo de la vida privada, es muy desconcertante, es inquietante e incluso remueve muchas cosas, ¿no? ¿Cómo que yo puedo decidir con vosotros algo si sois vosotros quien vivís aquí, ¿no? Dicho así en coloquial. ¿Cómo que yo puedo decidir con vosotros algo si yo acabo de llegar a este país? ¿Cómo que yo puedo decidir con vosotros algo si estoy de paso? Bueno, yo creo que si queremos hacer verdaderamente de la práctica de la hospitalidad una práctica política, hay que llegar ahí, hay que atrevernos a eso, hay que atrevernos a que realmente podamos dotarnos de los contextos, y eso quiere decir formas de organización, formas de relación, formas de institucionalidad abierta, experimentación política en este sentido. Y el momento de la decisión es en el que nos jugamos si realmente estamos siendo hospitalarios o solo un poquito más amables. Ser un poquito más amables es importante, pero crear realmente una política de la hospitalidad implica eso, ¿no? Atrevernos a decidir juntos esas casas que queremos que sean nuestras y vuestras, porque si son de todos también podemos decir que no son de nadie. Muchas gracias. Gracias, Marina, Felwin. ¿Verdad? Creo que han dado, ¿no?, claves y pistas para esta conversación que queríamos que fuera en este sitio, aquí en la plaza, afuera, dando lugar. Y nada, si alguien quiere, ¿no?, preguntar, compartir alguna reflexión, tenemos un tiempo de preguntas, de, no sé, alguna palabra que queráis compartir. ¿Sí? Genial. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer escucharos y especialmente al invitado que llega desde Senegal. Me he sentido muy, no es representada, pero sí en todos los pensamientos que ha compartido con nosotros me he sentido muy contenta, ¿no? Yo quería poner sobre la mesa tres fuerzas que no se han mencionado y que me parece que son fundamentales para... sí, la música. Tres fuerzas que hacen que haya serias amenazas a la hospitalidad y también que haya bien prácticas de contrapoder, como decía la compañera, pero también, digamos, recursos históricos tradicionales que no son meramente folclóricos, sino que forman parte de esta nueva pulsión ético-cultural a la cual se refería Felwin. Estas tres fuerzas, yo creo que en primer lugar es la extremada mercantilización del mundo. No podemos simplemente apelar a una especie de ética romantizada de la hospitalidad cuando la hospitalidad se está mercantilizando y se está expandiendo en las ciudades. Bueno, Airbnb es solamente un ejemplo, pero quiero decir que nuestra reflexión tiene que incorporar la mercantilización y cómo ese contrapoder enfrenta a la mercantilización. En segundo lugar, la cuestión del Estado-nación, totalmente una memoria excluyente. Felwin hablaba de la construcción de memorias compartidas. Al contrario, lo que nos estamos encontrando es que esta globalización no está creando un cosmopolitismo inclusivo, está creando un cosmopolitismo de élite que, a fin de cuentas, lo que hace es, de alguna manera, recrear la necesidad de guerra constantemente. Y esto lo vinculo a la mercantilización, porque claro, la guerra es lucrativa y esto está afectando a los inmigrantes y a la movilidad internacional. Y la tercera sería, aquí estoy más bien pensando en alto, pero es un poco como
perdemos referentes culturales que desde mi punto de vista no es mera tradición, pero que aquí tenemos a un senegalés. Yo soy antropóloga, he viajado por muchos lugares del mundo y no he conocido un pueblo más hospitalario y donde la hospitalidad sea un elemento central de la cohesión social tan fuerte, no solamente en el territorio senegalés, sino en la diáspora. Entonces, le quería preguntar a él, como invitado nuestro, que por favor nos cuente algo más sobre su percepción de la pérdida de referentes culturales en relación a la potencialidad de ser hospitalarios en este mundo. Gracias. No, para nada. Quizá cogemos, si tenéis alguna pregunta, reflexión, para luego que ir recogiendo y que nos vayan respondiendo. Sí, Virginia. Hola, bueno, enhorabuena a los dos, me han encantado las dos contribuciones, tenía muchas ganas de escucharos. Bueno, me llamo Paula, por cierto. Yo vengo reflexionando desde hace tiempo sobre bastante sobre estos temas que tratáis y os querría pedir si me podríais ampliar un poquito la reflexión que hacéis por una parte de la habitabilidad, ¿no? El cómo habitar, cómo cultivamos esa habitabilidad, ¿no? Eso por una parte. Por otra, bueno, coincido también con la pregunta anterior, el factor de la mercantilización, de la cosificación, del utilitarismo. ¿Cómo gestionar ese utilitarismo desde un contrapoder que defienda la solidaridad? Y luego, por último, en torno a la fundación... No, penúltimo, perdón. En torno a la fundación de la comunidad, los fundamentos de la misma. Habéis hablado de miedo, individualismo y habéis hablado de alteridad y me ha llamado mucho la atención en torno a la figura de alteridad que quizá ya no es tanto neutralizar el significado de lo otro o dejarlo de hacer lo otro, sino potenciar un pluralismo, una resignificación de lo otro no como algo negativo, sino como algo que forma parte de todo y que es algo positivo, constructivo, no amenazante. Y creo que dar también con esa resignificación de la alteridad también puede ayudar a la fundación de la comunidad. No sé, quería saber un poco qué pensabais sobre estos temas y muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? Pues si queréis pasamos... Si vous voulez, vous démarrez pour les réponses. Je pense aussi que... Creo que los recursos culturales son importantes también. En Senegal está la teranga, es decir, la noción de la teranga traducida como hospitalidad, y la primera acepción es esa, es lo que hemos dicho, es acoger al que llega, ofrecerle un espacio en la casa común, intentar compartir con él recursos de tiempo. Pero más allá de esa idea de hospitalidad, en la noción de teranga, está también la reciprocidad. Está esa idea de que cuando un bien se recibe, hay que devolverlo también. Es decir, cuando se dice que ha hecho teranga, hay que devolverla. Es decir, cuando nos dan, nos obliga a devolver también. Y por tanto, ese bien que nos hacen, hay que devolverlo aumentado. Y eso es una relación recíproca muy interesante que existe en algunas sociedades, es una práctica activa. Y creo que estos recursos existen, y iría más lejos, en muchas sociedades africanas, sin querer esencializarlas, sin querer decir que son las únicas que lo hacen, sin querer decir que esas sociedades no están también inmersas en individualización y de cuestionamiento de estos valores. Pero aún así hay que reconocer que hay muchos recursos en la capacidad de recrear, de hacer una comunidad o de integrar la diferencia. Es decir, que el que es extranjero, después de un tiempo, sin haberlo indiferenciado de forma total, aún así hay recursos culturales para poder incluirlo.
Es decir, que de entrada la familia es amplia, cuando llega alguien se le da un nombre del lugar. Hay muchos procedimientos. Senegal es un país muy hospitalario, efectivamente. Yo vivo en una ciudad, Dakar, y en un barrio, que es un barrio nuevo. En un edificio no conozco a mis vecinos. Y mis vecinos se cruzan conmigo en las escaleras y casi no me saludan. Y no me atrevería a ir a llamar a su casa para ir a charlar con ellos, porque hay un código, una forma de vida individualista que se ha adoptado por esa clase, esa nueva clase, esa nueva élite, que está en las antípodas totalmente de una sociabilidad senegalesa, pero que se encuentra en los espacios de una moralidad urbana, donde esas tensiones están en la sociedad. Y probablemente hay un trabajo que hacer ahí, es decir, que un recurso cultural que tenemos y conocemos, no sé si podemos mantenerlo, pero habrá que ofrecerle un lugar para que siga produciendo efectos. Y en la dialéctica de lo que dejamos y conservamos, ahí hay recursos absolutamente valiosos. Y esas sociedades están muy presentes, pero también, claro, también está atravesada por otras dinámicas. Y estamos en el corazón de esas tensiones. Lo que encuentro, y terminaré con esto, lo que encuentro notable es que cuando los senegaleses se trasplantan a otros lugares, cuando son minoría, esas prácticas de hospitalidad son muy fuertes, están muy presentes y han permitido a las comunidades vivir, ser fuertes, sobrevivir, de darle poder a sus miembros. Y lo he visto en trabajadores de muchos lugares, donde la diáspora senegalesa es muy fuerte porque es muy hospitalaria. Sí, han salido muchas cosas, pero quizá reuniendo algunas de las cuestiones que se han mencionado en las dos preguntas, yo quizá diría algo acerca de esta pregunta por la mercantilización. Obviamente la mercantilización está detrás de todas estas prácticas de puesta en circulación, ¿no?, de vidas, bienes, personas, mercancías en el espacio global. Esto es el efecto de la mercantilización, es esto, no es solo la idea antigua de mercantilización ligada a la posesión, a la acumulación. El capitalismo no necesita eso. Mientras más endeudados estemos, mientras más circulemos, mientras más nos movamos, mientras más consumamos, eso es mercantilización hoy. Por lo tanto, toda esta puesta en circulación de las vidas tiene que ver con esto. ¿Y qué hace esto? Nos convierte en clientes permanentemente de cualquier tipo de relación, de tiempo y de espacio. Por lo tanto, ¿cómo habitar un mundo, digamos, cómo hacer contrapoder en un mundo mercantilizado en este sentido? Pues yo creo que realmente dejando de ser clientes de nuestro mundo, nos comportamos como clientes con todo, ¿no? Incluso con nuestras relaciones, con nuestros afectos, compramos y vendemos todo el tiempo, ¿no? Todo aquello, incluso aquello que pensamos que no estamos consumiendo. Entonces, bueno, allí de hace muchos años, ¿no?, que está el debate encendido en torno a la sociedad de consumo, pero realmente el consumo no está fuera, ahí solamente en la plaza, ¿no?, del mercado o en el centro comercial, está dentro de nosotros, ¿no? Y nos consumimos incluso a nosotros mismos cuando nos convertimos en un catálogo de experiencias, en un catálogo de yo qué sé, de competencias, en un currículum con patas. Todo eso son formas de mercantilización íntima también de la vida. Entonces, bueno, ahí los frentes de resistencia, cómo desalojar ese lugar del cliente permanente que somos del mundo y de nosotros mismos, creo que ahí es donde se abre todo un abanico de prácticas que también es un recurso cultural, es decir, que hay toda una cultura política quizá a momentos más derrotada y a momentos más vida, de prácticas de comunidad, de economías sociales y solidarias, de relaciones, de prácticas de desapropiación, ¿no?, que también tenemos en nuestra historia política y en las tradiciones emancipatorias y en todas las luchas acumuladas y nunca del todo ganadas que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Hay digamos, el repertorio de experiencias es muy amplio. Quizá en relación con el olvido y la memoria tenemos una capacidad de olvido muy grande, ¿no?
Y yo siempre pienso que si estamos aquí hoy, por ejemplo, es porque mucha gente, hombres y mujeres, han luchado por la educación, han luchado por la cultura, han luchado por el espacio público, han luchado porque podamos hablarnos y no solo, pues no sé, robarnos o matarnos o lo que sea. Es decir, que todo eso camina, ¿no? Y está sobre un repertorio de aprendizajes y de luchas y de relaciones que se han ido componiendo, ¿no? Con todo eso. Entonces, bueno, pues se trata de seguir ahí, ¿no? Y de seguir ahí no solo para resistir, sino realmente para crear esa vida desmercantilizada, pero no como un ideal puro, una utopía o no sé qué, sino realmente como una práctica constante de liberar espacios. Y podríamos estar haciendo cultura privatizada, podríamos estar haciendo programas académicos de código cerrado y solo para unos cuantos, podríamos estar haciendo tantas y tantas cosas que serían las mismas pero totalmente distintas, ¿no? Cuando lo que hacemos es abrir, cuando lo que hacemos es exponer, cuando lo que hacemos es compartir, ya estamos liberando, ¿no?, fragmentos de realidad y de mundo de esta lógica clientelar. Y eso es hospitalidad política también. No sé si hay alguna pregunta. Tenemos 10 minutillos más, si no, no sé, por aquí. Muy bien, así me gusta. Todo mujeres, muy bien. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Me ha encantado la reflexión. La verdad que me parece genial que en una época en la que estamos, o sea, para mí tan deprimente, que la reflexión se centre en la hospitalidad. Me parece totalmente genial. Así que felicidades por las reflexiones y por el tema. Mi pregunta va para Ferwin. Me gustaría saber si en tu libro Tras, cuando hablas de... O sea, para mí es una oda al parar, al volver la vista atrás, a reconectar con las tradiciones y todo. Y a mí cuando hemos estado hablando mucho de todos estos temas, me recuerda mucho a este libro y me parece que es súper importante, no solamente para los africanos, sino para todos, para todo el mundo. Entonces me gustaría saber si, en tu opinión, este libro podría o debería estar dedicado a todo el mundo y si está en conexión con esto que estamos hablando hoy. Pues sí, un aplauso. Pues sí, sí, sí. Je pense que vous parlez de Afrotopia. Creo que habla de Afrotopía, no de Habiter le Monde. Habiter le Monde, el libro Habiter le Monde. Efectivamente, creo que en los dos está esa idea de que los grupos sociales tienen repertorios, como ha dicho Marina, que existen, y recursos culturales, y que esos recursos que los seres humanos transmiten es un capital que se alarga en el tiempo en función de la época, y que no hay una civilización si no hay transmisión, y fundamentalmente un grupo transmite lo que cree que tiene que transmitir, lo que tiene valor, y es un proceso existente. Lo que se transmite se pone a prueba frente a la realidad, frente a las necesidades del presente y del futuro. Mi reflexión partía del continente africano, porque hay también esa idea de saltar la modernidad, pero la modernidad concebida como un alejamiento absoluto de todas las tradiciones, algo concebido y visto como una negación absoluta de lo que se llama tradición. Aunque no haya tradición en el fondo, las tradiciones se interpretan, se innovan, cambian también, pero con una especie de imaginario de esta idea de corte de los recursos, donde la cultura se ve en negativo y donde la palabra desarrollo se ha culturalizado, porque
son culturas que no son culturas del desarrollo, las antiguas, ¿no?, frente a las modernas. Por lo tanto, no se trata de rehabilitar las tradiciones, sino de decir, cuidado, hay recursos culturales que están ahí, que pueden reinvertirse y pasados por el filtro de su capital simbólico y de su capital de fecundidad para iniciativas futuras. Y que en lo que se transmite no está solo las cenizas, realmente hay una transmisión del fuego, y que allá hay un fuego, y que por lo tanto hay que elegir bien lo que se transmite y no entrar en una forma de negación de todo lo que se nos ha transmitido bajo pretexto de una modernidad social que sería una ruptura. Esa dinámica de negociación con el capital cultural es global, no es solo africana. No es una cuestión solo africana. Yo estaba en Bretaña en una reunión y en Bretaña me decían que la cuestión de las lenguas, de la relación con la economía social, solidaria, llamada informal, es decir, estas nuevas prácticas económicas, tienen sentido. Todas estas problemáticas no las veían como algo africano, realmente les resuenan como una problemática común. Y me decían que había que quitarle el título Afrotopía, a hablar de cosmotopía, por ejemplo. Por lo tanto, ese cuestionamiento se ve tentado por preocupaciones específicas en un lugar dado, pero realmente lo que es esencial es trascender el lugar. Y probablemente hay una reflexión que llevar a cabo en la transferencia cultural, por supuesto, en la interculturalidad, pero también una reflexión en la intraculturalidad. ¿Qué dejamos por el camino, qué conservamos, qué reinvertimos, qué fecundamos y cómo darle sentido a todo esto? Pues no sé si hay alguna preguntilla más. Si no, podemos ir cerrando. Muchísimas gracias de nuevo a los dos. Ha sido un verdadero placer y, no sé, yo me he apuntado muy fuerte lo de llegar, acoger y decidir como formas de habitar y de hacer mundo desde los ámbitos en los que cada uno nos vamos moviendo. Y el libro de Afrotopía está ahora mismo en la librería Pasajes, en castellano y en francés, por si a alguien le apetece y se anima a leerlo. Y todo este trabajo que estamos haciendo, las sesiones previas, esta conversación, son los materiales con los que vamos a trabajar en el taller de octubre, del 15 al 27 de octubre, donde acogeremos a creadores, a artistas, a pensadores que vienen de África para poder hacer una acción aquí en el barrio de las Letras, para seguir reencantando y generando estos grigris, ¿no?, colectivos que den sentido y abran esos espacios de vida fuera de una lógica mercantil y clientelar. Y nada, y de nuevo muchísimas gracias. Creo que a mí me ha dado mucho calorcito en el corazón y creo que muchos de nosotros que estamos aquí. Y dar paso al super buffet que están preparando aquí Tala, Mamadou y Iris, donde os ofrecemos un bui, que es un zumo de fruto de baobab, y unas patatas fritas. Pues bueno, es una mezcla entre una cosa y otra. Y nada, y muchísimas gracias y nada, un aplauso para Felwin y para Marina por haber estado aquí, debajo del pesebre de Grigri.